Muy bien, bueno, de vuelta en Viva la Pepa, ¿a cuánto? 16 minutos de las 6 de la tarde, le cuento que tenemos en línea a Fernando Iglesias, que es ya candidato a diputado nacional por Vamos Juntos. Hola Fernando, Nico Yacoy, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nico? Bien, buenas tardes. Fernando, te leí esta mañana en esta nota o artículo de opinión que se llama Avanza en el país una rebelión antipopulista, me pareció súper interesante y bueno, quería que nos compartas un poco eso, sobre todo esta idea, ¿no? Para explicar el triunfo de Cambiemos en La PASO desde una perspectiva más de fondo que la meramente coyuntural, ¿no? Bueno, me alegra que te haya parecido interesante. La idea es ubicar a Cambiemos como lo que yo creo que es. No es el generador de un cambio, sino que es el instrumento que la sociedad argentina en estado de rebelión antipopulista está usando para cambiar las cosas. Y me parece que eso se puede ver de varias maneras. Una manera es la geográfica. Claramente Cambiemos triunfa en el centro del país, en donde está la Argentina más desarrollada, más avanzada, que ha entrado con mayor éxito en el siglo XXI, que es más de la mitad de las provincias, ya empieza a ser la mitad de las provincias, es mucho más que la mitad de la población, sí, y es prácticamente 2/3 o hasta 3/4 del PBI del país. Si uno lo quiere ver de otra manera, lo puede ver también históricamente, ¿no? Esta rebelión antipopulista empezó en el 2008 con la negativa del campo a ser destruido como sector productivo independiente. Que en definitiva es un poco ese mismo sector, ¿no? Digo, la Argentina del centro. Sí, pero no es solamente el campo, no es solamente el sector agropecuario, son también las clases medias, las grandes ciudades, los medios de comunicación. Si uno hace la lista de los enemigos declarados del kirchnerismo, encuentra a todos esos sectores, porque el kirchnerismo el kirchnerismo y el peronismo más en general creo que tienen una percepción muy aguda de que la prolongación del populismo depende de poner de rodillas a esos sectores. Sí, lo han intentado, han fracasado, y por eso hoy Cambiemos está en el gobierno y es un instrumento que utilizan esos sectores no en beneficio propio. Yo creo que lejos de ser una idea egoísta la que los mueve, es por el contrario el intento de extender al conjunto del país y sus habitantes las condiciones de vida que rigen en la capital federal y en el centro del país, que son las mejores de las que gozan los argentinos, ¿no? Eso me pareció muy interesante tu artículo, porque propone una lectura no egoísta, ¿no? Que es la que se intenta imponer desde lo que queda de ese populismo, ¿no? La lectura prejuiciosa. Sí, desde luego. A mí me parece que es muy evidente, ¿no? Cuando uno ve... Vos hablás de rescate. El peronismo ha liderado los sectores atrasados del país y que se han convertido, y cuyas víctimas son los habitantes. En el norte, las provincias feudales; en el sur, la Patagonia, que sigue siendo un desierto; y en el centro, el conurbano bonaerense, en la cual reinan los varones del conurbano. Todo eso, por supuesto, las principales víctimas de eso no han sido las clases medias, las principales víctimas han sido los habitantes de esos territorios. Sí, seguro. Y me parece que el Plan Belgrano y el Metrobús entrando en La Matanza y el Plan del Agua y el Plan de Cloacas y la revolución de los aviones son todos intentos de llevar el desarrollo a esos argentinos, es decir, hacer que el conurbano se parezca o acceda a los niveles de vida de la capital federal y el norte y el sur a los niveles de vida del centro del país. Me parece que eso es muy evidente para cualquiera que mire el accionar concreto del gobierno, más allá de las visiones ideológicas. Ahora, políticamente, ¿crees que fue importante la gestión previa de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires como faro? Porque digo, ¿qué despierta de Cambiemos? En realidad del PRO, de Macri. ¿Qué despierta en el conurbano querer ser como la ciudad de Buenos Aires? Bueno, eso fue decisivo. Desde luego que la gestión del PRO fue decisivo. Lo que se eligió en el 2015, los dos candidatos, Macri y Scioli, expresaban con muchísima claridad dos gestiones. Claro. De un lado, la gestión de Scioli, que fue una de las peores gestiones de la historia en la provincia de Buenos Aires, y la continuidad de 28, 26 años, creo desde 1987,
eran 28 años de gobiernos peronistas en la provincia de Buenos Aires que dejaron el tendal, ¿no? Dejaron la provincia inundada de agua, inundada de droga, en manos de las mafias, con un nivel de subdesarrollo. Bueno, yo me crié en Avellaneda, ¿no? Entre el centro de Avellaneda y la zona donde vivo ahora en Capital Federal, que es Barracas, no había grandes diferencias. Hoy cruzás el puente Pueyrredón y el salto es evidente apenas hace 100 metros. Entonces me parece que la gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires, que como todas las gestiones no fue perfecta, fue claramente la mejor gestión durante esos 8 años a nivel provincial. No hubo ninguna provincia con una gestión ni siquiera parecida, y me parece que la gente eligió eso, digamos. Me parece que desde el conurbano vieron el Metrobús, vieron las obras que se hicieron, vieron un montón de cosas y por eso votaron por Macri. Un dato relevante de estas PASO es que Cambiemos mejoró su performance de 2015 en la primera sección, en la tercera sección y en casi todos sus municipios: La Matanza, Lanús, Avellaneda, José C. Paz, y el kirchnerismo perdió votos en todos esos municipios. En la primera y en la tercera sección, Cristina sacó menos votos que Aníbal Fernández, y eso dice mucho de lo que está sucediendo. Ahora, están ahí los números para probarlo, ¿no? Pero me pareció súper interesante, sobre todo para la audiencia de la nación, digamos, ¿no? Para su círculo de electores, esto que proponés como una confluencia de distintos segmentos de la sociedad, o si querés clases, o como lo llamemos, en la misma revolución antipopulista, ¿no? Porque rompe una mirada prejuiciosa que desde la clase media que iniciamos este cambio podríamos tener respecto de la clase baja, como diciendo, ellos siempre van a votar peronismo, y vos ves esto quebrándose. No, yo creo que claro, que eso se quiebra. Por supuesto que es mucho más difícil despegarse de una herencia catastrófica cuando uno ha sido reducido por años a lo que Toti Flores llama un nivel de supervivencia, ¿no? Sí. Cuando uno está reducido a la supervivencia, el horizonte se acorta, uno piensa en términos de la semana que viene y trata de sostener lo poco que tiene, porque es como si estar nadando en el mar aferrado a una tabla, uno no la quiere largar. Totalmente. Pero creo que la gente está empezando a ver que hay una posibilidad. Yo creo que cometieron un gran error, espero que lo sigan cometiendo, de subestimar a la gente. La gente no solamente vota por el bolsillo. Vidal no le ganó a Aníbal Fernández por el bolsillo, le ganó por la mafia, por la droga, por el narco. Y creo que la gente, el voto del conurbano, que es el sector que peor la ha pasado en este último tiempo, tiene que ver, por un lado, en que la gente se da cuenta que le mintieron. No hubo situaciones difíciles, y la situación sigue siendo difícil y sigue siendo complicada, pero no ha habido una catástrofe social, ni una epidemia masiva de despidos, ni nada de lo que desde el trotskismo hasta el kirchnerismo, pasando por el masismo, describieron mintiéndole a la gente. Y además la gente ve a la gobernadora luchando contra la policía bonaerense, ve que está refugiada en una base aérea, ve que se allana la Salada, que el ministro de Seguridad allanó la Salada, se allanó la 1114 y se llevaron presos a los narcos. La gente ve eso, como ve el Metrobús, como ve que hay obra pública por primera vez en mucho tiempo, y vota con el bolsillo, pero no vota solamente con el bolsillo, y además el bolsillo está empezando a mejorar. Así que yo soy muy optimista. Creo que no hay que subirse a ningún tipo de triunfalismo, pero soy optimista para octubre. Es clarísimo, vos sabés que sos muy gráfico en el artículo cuando hablas del Metrobús, porque decís es una línea de luz que se interna en la noche de la matanza, ¿no? Y ahora me traes lo de Toti Flores, hablando de la subsistencia. Ya no solamente se está reconociendo que hay pobreza, sino que se está reconociendo que hay sectores, sobre todo el conurbano, donde se es la peor África. Y eso también está muy bien que se vea. Sí, yo creo que también hay un enojo de la gente, porque los mismos que después de 12 años de tener la soja promedio a $470 la tonelada, una cifra impresionante que ya no es, que es el triple de lo que tenía de la Rúa, y es un 30% más del precio actual.
después de 12 años de esa soja promedio, con picos cercanos al 600, dejaron un tercio de la población en la pobreza, y además, después de eso los utilizaron como único argumento de la campaña electoral, ¿no? La plata no alcanza, la gente no llega a fin de mes. Sí, claro, la plata no alcanza y la gente no llega a fin de mes desde hace 12 años. Creo que ahora lo que está empezando a pasar es que la gente empieza a percibir que lo peor ya pasó, que cada mes es un poquito mejor que el mes anterior y que nos asomamos a una perspectiva de crecimiento que no va a ser las tasas chinas que fueron en una época de Menem y después fueron de Macri y que terminaron como terminaron. Va a ser un crecimiento constante, sustentable, con mejora del perfil productivo, con mejor distribución social, y me parece que eso la gente empieza a percibirlo, y sobre todo percibe una cosa, que no es necesario tener un doctorado en Harvard para darse cuenta. Claro. Percibe que está siendo gobernada por un gobierno, bueno, malo, mediocre, regular, pero es un gobierno, no es una mafia como la que hubo durante 12 años. Fernando, que sé que estás corto de tiempo, quiero una precisión respecto a esto que llamás rebelión antipopulista, ¿no? Y es sobre todo respecto del grado de conciencia en la voluntad de darla. ¿Se entiende? ¿De reprochar el populismo para adherir a otra cosa, o es simplemente algo que, bueno, se da un poco espontáneamente para responder a haber vivido mal o a algo que nos dejó viviendo muy mal? Pero digo, ¿es eso algo del orden de la espontaneidad o es algo querido como un repudio concreto y consciente al populismo como malo? Mira, la gente no hace cursos de politología, pero está harta de que le roben, y está harta de que le roben en nombre de los pobres, claro, ¿no? Porque y eso es un sentimiento muy extendido. El deseo de justicia es un sentimiento muy extendido, y no es solamente de las clases medias. Me parece que también la gente que está ahí en el barro y haciendo sus necesidades en pozos ciegos podrá no tener un estudio muy claro de cómo fue, pero está muy claro que lo que le falta en gran parte es lo que se llevaron. Perfecto, pero eso ya sirve como antídoto, ¿no? Para prevenirnos de otros. No es algo meramente casual, sino que no, me parece que hay un aprendizaje. No digo que sea definitivo. Estamos siempre hablando de un gobierno que está subiendo desde un tercio de los votos, intentando llegar a un 40 y pico %, que dentro de 2 años pueda significar una victoria electoral, de un gobierno que todavía hoy, y esto hay que decirlo, esto de las PASO no fue ni siquiera el primer tiempo, fue un amistoso, porque ahora empieza 0-0, no nos llevamos los goles que hicimos puestos. Vamos de nuevo, vamos 0-0, hay mucho que trabajar entre quienes estamos en la campaña, como yo, que no tengo obligaciones de gestión, y hay mucho que trabajar en términos de gestión, porque la situación sigue siendo muy complicada y hay muchísimo para hacer. Entonces, eso también es importante. Pero yo creo que si se repite el resultado, si se mejora un poquito en provincia de Buenos Aires y en Santa Fe y se gana, se enfrenta una perspectiva en la cual el gobierno va a tener herramientas para consolidar el avance económico y para enfrentarse al 2019 en buenas condiciones, sobre todo con la posibilidad de ganar las gobernaciones provinciales en la mayor parte de las provincias del centro del país, y eso sería realmente un paso adelante extraordinario en términos de futuro, ¿no? Fernando, ¿qué número tenés del escrutinio definitivo en la ciudad de Buenos Aires? Que leí ahí alguna cosa, pero no sé si es oficial. 50,13% fue el escrutinio definitivo. El escrutinio provisorio, en el cual el gobierno hizo trampas, teníamos menos del 50%. Ahora que hizo el definitivo, lo hicieron los jueces, y resulta que teníamos más votos de los que teníamos. Así que ya podemos decir que somos la mitad más uno. Yo soy de Independiente, pero la mitad más uno es muy lindo. Digo, porque a mí me molesta mucho y me ofende mucho cuando el peronismo sigue hablando en nombre de la mayoría. Muchachos, la mayoría en una sociedad democrática la deciden los ciudadanos, no ustedes. Y por ahora, según el balotaje del 2015 y los resultados de muchas provincias, fue la mayoría en el 2015 y es la primera minoría. Así que, por favor, no sigan hablando en nombre de la mayoría, porque es ofensivo, no
para quienes formamos parte de Cambiemos, sino para los ciudadanos que vamos y votamos y queremos que se considere a la mayoría, a los partidos que sacan la mayor parte de los votos, no a los que perdieron. Fernando, clarísimo, abrazo grande y muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos por tu interés. Un saludo. Era Fernando Iglesias, que es candidato a diputado nacional por Vamos Juntos en la ciudad de Buenos Aires. Radio Concepto, Ciudad de Buenos Aires, FM 95.5, periodismo en FM. Mira quién